Hace apenas unas horas, una tragedia sin precedentes sacudió a Estados Unidos y dejó al mundo entero en shock y con miedo. Millones vieron las imágenes, pero pocos entienden lo que realmente podría estar detrás de todo esto. Lo que ocurrió no solo estremeció ciudades, familias y autoridades, también encaja de forma inquietante con antiguas profecías bíblicas que hablaban de días como estos. ¿Casualidad o advertencia divina? Hoy descubrirás qué pasó realmente, por qué muchos creyentes están alarmados y qué relación tiene esto con el regreso de Cristo, según las Escrituras. Pero te advierto algo, al final del video hay un detalle que casi nadie está mencionando y podría cambiar tu forma de ver este suceso para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no es solo una noticia, es una señal que nadie debería ignorar. Miles de personas lo vieron con sus propios ojos. El sistema de vigilancia capturó todo. La documentación es tan masiva que resulta imposible negarla. En este preciso momento, en suelo estadounidense, se está desarrollando algo que sacudirá tu comprensión de la realidad hasta sus raíces más profundas. Una profecía ancestral que los burladores descartaron como fantasía, que las congregaciones modernas clasificaron como pura alegoría, acaba de cumplirse letra por letra en las calles de Texas. Déjame decirlo de otra manera para que el impacto real penetre en tu conciencia, pero prepárate para lo que viene después, porque aquí está el verdadero giro de la historia, lo que todos están mirando, el espectáculo visible del hielo cayendo del firmamento. Eso es simplemente la distracción perfecta. La verdadera profecía se cumplió en las sombras, en ese mismo instante, mientras las miradas del planeta estaban fijas en el suelo helado. Si permaneces conmigo hasta el último segundo de este mensaje, voy a mostrarte cómo lo que ocurrió en Texas se conecta de manera directa e innegable con un individuo específico, una secuencia numérica imposible de ignorar y un acuerdo internacional que marca el inicio de la cuenta regresiva definitiva. Las vastas extensiones de Texas están acostumbradas a fenómenos meteorológicos intensos, pero lo que experimentaron recientemente trascendió cualquier patrón conocido. No hubo relámpagos como advertencia. Las nubes ni siquiera se formaron de manera tradicional. Todo comenzó con un descenso extraño y repentino en la presión del aire, tan sutil que apenas se notaba pero profundamente perturbador. Entonces, prácticamente sin anuncio previo, el firmamento se desgarró y comenzaron a caer bloques de hielo masivos, del tamaño de frutas grandes, en ráfagas incesantes. Zonas completas fueron bombardeadas durante horas, como si una fuerza invisible estuviera lanzando proyectiles congelados con intención deliberada. La gente salió de sus hogares anticipando una tormenta sureña común. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. La atmósfera se sentía electrificada, densa, casi con vida propia. Los expertos en clima inicialmente apuntaron hacia una colisión anómala de masas de aire frío ascendente mezcladas con humedad proveniente del Golfo, pero cuando llegó el segundo día, sus propias mediciones los contradijeron. Los patrones de radar revelaban formaciones verticales de cristales de hielo que desafiaban las leyes atmosféricas conocidas para esa latitud. Los dispositivos de medición detectaron explosiones de energía en la atmósfera, pulsos rítmicos y precisos, pero ningún ciclo climático documentado podía explicarlos. Es como si los cielos hubieran fabricado el granizo antes de que siquiera existieran las nubes necesarias para producirlo, confesó un técnico perplejo. Otro especialista admitió que las mediciones eran persistentes más allá de cualquier lógica, porque cada modelo predictivo colapsaba cuando intentaba procesar esos números. Las familias dispersas entre Dallas, Waco y los pueblos intermedios vivieron una experiencia profundamente inquietante. Varios describieron percibir un zumbido grave vibrando en el ambiente justo antes de que el cielo se abriera,
como si el planeta mismo se preparara para el impacto. Otros juraron que cada bloque de hielo llevaba consigo una presencia tangible, resonando con un timbre metálico antinatural cada vez que golpeaba el suelo. Déjame presentarte a Mark, un hombre que se mofaba abiertamente de cualquier conversación sobre profecías, alguien que ridiculizaba la idea misma del fin de los tiempos. Eso fue hasta el sábado por la noche. Llevo toda mi existencia en Texas. Entiendo las tormentas mejor que nadie. Lo que vivimos no fue meteorología, fue un asalto coordinado. El sonido no se parecía en nada a la lluvia convencional. Era como estar bajo bombardeo de artillería pesada. Presencié cómo un bloque de hielo del tamaño de un cráneo humano atravesó completamente el motor de mi camioneta. Cuando alcé la vista, el cielo no mostraba ese gris tormentoso normal. Vi algo extraño, algo que no pertenecía al orden natural. Por primera vez en toda mi vida, el seguro de vehículo no cruzó por mi mente. Mi único pensamiento fue: llegó el momento. La ira divina finalmente se manifestó. Rancheros veteranos, hombres curtidos por décadas de clima texano implacable, admitieron nunca haber presenciado hielo descendiendo con semejante precisión y ferocidad. Conocemos cada tipo de tormenta que existe, testificó uno de ellos. Pero esto, lo que vivimos, desafía completamente el comportamiento natural de los sistemas climáticos. La comunidad científica propuso múltiples hipótesis: fluctuaciones en las temperaturas de las capas atmosféricas superiores, cizalladuras inesperadas, microexplosiones anómalas, interferencia de partículas transportadas desde incendios forestales remotos. Cada teoría sonaba plausible en papel, pero cuando se contrastaba con los datos reales de los instrumentos, nada encajaba. Ninguna explicación se sostenía. Algo estaba orquestando esta tormenta siguiendo reglas que no pertenecen a los procesos naturales documentados. Para los creyentes dispersos por toda América, estos informes despertaron un eco escalofriante de familiaridad. Los textos sagrados documentan momentos históricos donde el granizo fue empleado simultáneamente como advertencia y como señal de juicio. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, se formula una pregunta directa: ¿acaso has penetrado en los almacenes donde guardo el granizo, reservado específicamente para momentos de tribulación? El contexto pertenece a la antigüedad, pero las imágenes resuenan poderosamente en nuestro presente. Una fuerza descomunal descendiendo desde las alturas, imprevista y devastadora. Sara, una profesional de enfermería, presenció algo todavía más específico, algo que coincide con precisión milimétrica con las descripciones proféticas. Quedé atrapada dentro de mi vehículo. El vidrio explotaba, fragmentándose a mi alrededor por todas partes. Y entonces lo recordé ese versículo específico. Los hombres lanzarán blasfemias contra el Creador debido a la plaga del granizo. Observé mi entorno y la gente no estaba orando en absoluto. Estaban profiriendo maldiciones. Gritaban hacia el firmamento con ira descontrolada, exactamente como las Escrituras predijeron que sucedería. Ese fue el momento en que comprendí: hemos cruzado un umbral irreversible. Esto no es fenómeno meteorológico. Esto marca el inicio de la tribulación. Las Escrituras en Lucas, capítulo 21, versículo 11, advirtieron que habría acontecimientos aterradores y señales monumentales provenientes del cielo. No se referían a metáforas poéticas ni a símbolos abstractos, sino a disrupciones tangibles y reales en el mundo natural que revelarían un movimiento profundo gestándose bajo la superficie de la historia. En este momento, pastores, académicos bíblicos y cristianos comunes están cuestionándose si esta tormenta de granizo sin precedentes en Texas representa algo más que un evento climático, si podría ser el temblor inicial de algo inmensamente mayor, anomalía científica o transmisión profética. Sin importar qué perspectiva uno elija, la realidad permanece inamovible. Esta tormenta de granizo podría constituir la frase inicial de un relato que apenas está comenzando a desplegarse.
y su gravedad resulta imposible de ignorar. David, un anciano que ha dedicado 50 años completos a observar las señales. Lo que presenció cuando el bombardeo finalmente cesó te helará hasta la médula, el silencio. Eso fue lo que verdaderamente me aterrorizó. Después de que el hielo dejó de caer, se instaló este silencio pesado, sobrenatural, opresivo. Salí caminando y vi el mundo completamente destrozado a mi alrededor, pero simultáneamente experimenté algo más. Sentí una presencia clara, una advertencia resonando en mi espíritu diciéndome: la tormenta física concluyó, ahora comienza la tormenta espiritual. Tomé mi Biblia y en ese instante comprendí algo escalofriante. El versículo inmediatamente posterior al granizo habla de la bestia. ¿Comprendes las implicaciones? Estamos presenciando únicamente el prólogo de la mayor tragedia que se desplegará sobre América. ¿Son estas las señales definitivas que preceden al tiempo designado? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Antes de avanzar más, necesito que interactúes con este contenido presionando me gusta, permitiendo que estas poderosas narrativas de profecía e historia lleguen a más personas. Y asegúrate de suscribirte activando la notificación de campana para no perderte ninguna de nuestras inmersiones profundas en estos misterios y más allá. La intuición de David era completamente acertada. La secuencia profética no concluye con el granizo. Y aquí es donde necesito tu atención absoluta. ¿Realmente piensas que es mera casualidad que en el preciso instante en que América está siendo golpeada por juicio divino, un plan de paz esté siendo finalizado en el Medio Oriente? Examina la cronología de los eventos. Justo cuando el hielo destrozó la ilusión de seguridad en Texas, un hombre operando desde una dirección específica en la Quinta Avenida con el número 666 está ofreciendo al mundo una nueva forma de seguridad. Han etiquetado esta iniciativa como los Acuerdos de Abraham. Lo presentan como paz y prosperidad genuina, pero las escrituras sagradas lo identifican con otro nombre: un pacto con la muerte misma. Lo divino está clamando desde las alturas usando hielo como mensaje: vuestra seguridad es pura ilusión. Pero simultáneamente, el espíritu del adversario está susurrando desde abajo con una voz seductora: yo puedo garantizarte seguridad real, solamente firma aquí. Dos eventos separados, un único momento sincronizado. Uno aniquila tu cuerpo físico, el otro encadena tu alma para la eternidad. Los testigos presenciales en Texas contemplaron el rostro visible de la ira divina manifestada. ¿Pero estás preparado para contemplar el rostro oculto del engaño más sofisticado? Si este mensaje está apretando las cuerdas de tu corazón, si reconoces que estamos observando profecías desenvolviéndose en tiempo real frente a nuestros ojos, necesito que ejecutes una acción crítica inmediatamente. Presiona ese botón de suscripción en este preciso momento, porque lo que estoy a punto de revelar en el próximo material sobre la identidad real de este pacificador expondrá la mentira más colosal en toda la historia humana. No puedes permitirte el lujo de perdértelo. La advertencia divina ha sido entregada, el granizo ha descendido, la cuenta regresiva ha sido activada. El bombardeo de hielo en Texas generó ruido ensordecedor, pero el engaño gestándose en Nueva York opera en absoluto silencio. Mientras la población mundial permanece hipnotizada por los desastres, examinemos la solución que están ofreciendo. Hay una dirección específica que debemos discutir, un individuo particular y una secuencia numérica imposible de ignorar. La mayoría de las personas asocian el número 666 exclusivamente con películas de terror. Pero ¿qué pasaría si te revelara que el edificio exacto
donde se diseñó arquitectónicamente la paz para el Medio Oriente, lleva ese número preciso grabado en su fachada: Quinta Avenida 666. Este fue el cuartel general de Jared Kushner, el hombre que logró algo que ningún presidente, ningún monarca, ningún primer ministro pudo conseguir durante décadas enteras. Unió a naciones árabes con Israel, forjó lo que conocemos como los Acuerdos de Abraham. No encaja en el perfil de un dictador ruidoso y amenazante. Su voz es suave y medida, posee inmensa riqueza, proyecta la imagen de un hombre comprometido con la paz. Las Escrituras en Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos entregan una advertencia clara. Confirmará un pacto con muchos durante una semana. Analiza cuidadosamente la redacción. Confirmar, no crear algo desde cero, sino fortalecer algo existente. Con muchos, no solamente con dos naciones, sino formando una coalición amplia. Kushner no se limitó a firmar un simple tratado. Creó un círculo completo de paz rodeando a Israel. Pero hazte esta pregunta fundamental: ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué el granizo descendió sobre Texas exactamente cuando este sistema está alcanzando su finalización? Porque la seguridad que prometen representa la puerta de entrada directa hacia la tribulación. Sin embargo, el número de un edificio constituye simplemente un símbolo superficial. El verdadero peligro reside en el sistema completo que representa. La Biblia establece en Apocalipsis, capítulo 13, que se aproxima un tiempo donde ningún ser humano podrá comprar ni vender excepto aquellos que porten la marca específica. Durante 2000 años completos, esto parecía una imposibilidad absoluta. ¿Cómo podrías impedir que cada persona en el planeta realice intercambios comerciales? Observa tu entorno en este preciso momento. El dinero físico tangible está evaporándose. Las instituciones bancarias están migrando hacia moneda completamente digital. Los tratados de paz en el Medio Oriente no se limitan a negociaciones territoriales. Están fundamentados en transferencia tecnológica. Se centran en integración de sistemas. La visión de Kushner promueve un plan de prosperidad económica, una economía completamente conectada e interdependiente. Pero escúchame con absoluta claridad: no puedes establecer una economía global interconectada sin implementar una identificación global obligatoria. La trampa ya está completamente preparada y activada. El granizo destruye tu hogar y tus posesiones. Te vuelves desesperado buscando soluciones. El espíritu adversario te ofrece paz y prosperidad instantánea. Aceptas su ayuda sin cuestionar. El sistema requiere identificación digital para recibir esa asistencia prometida. Quedas atrapado sin escape posible. Esto no constituye ciencia ficción distópica. La infraestructura tecnológica se está construyendo activamente mientras duermes inconsciente. Entonces, ¿dónde nos posiciona todo esto? Tenemos la advertencia manifiesta, el granizo destructivo. Tenemos al engañador identificado, el plan de paz internacional. Pero ¿cuánto tiempo nos queda realmente antes de que sea demasiado tarde? Quiero recordarte un patrón bíblico crucial, el patrón recurrente de 40 días. Jonás advirtió explícitamente a Nínive: en 40 días Nínive será completamente destruida. El Mesías permaneció 40 días en la tierra después de su resurrección, antes de ascender al cielo. 40 representa el número divino designado para prueba final y última advertencia. Basándome en la convergencia innegable de estas múltiples señales, creo firmemente que hemos ingresado en un periodo espiritual de 40 días. No necesariamente una fecha literal marcada en un calendario convencional, sino una temporada de gracia que se está cerrando con rapidez alarmante. El granizo en Texas funcionó como el disparo inicial de la carrera. Lo divino está declarando con voz atronadora: organiza tu casa inmediatamente, porque una vez que esta ventana de oportunidad se cierre completamente, una vez que la iglesia sea removida,
El tratado de paz será impuesto por la fuerza y comenzará el tiempo de angustia de Jacob. Reconozco lo que algunos de ustedes están pensando en este momento. Esto es simplemente clima extremo natural. Ese número de edificios representa pura coincidencia. Estás promoviendo miedo irracional. Las Escrituras predijeron con exactitud que dirías precisamente eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, advierte explícitamente que en los días finales llegarán burladores caminando según sus propias pasiones egoístas, preguntando: ¿dónde está la promesa de su regreso? Tu escepticismo no está desacreditando la profecía en absoluto. Tu escepticismo mismo constituye el cumplimiento directo de la profecía. El hecho de que personas se estén burlando de este video en este preciso instante prueba irrefutablemente que nos encontramos en el final absoluto, porque tal como sucedió en los días de Noé, la gente continuaba comiendo, bebiendo y casándose hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos ellos. La tormenta física ya pasó en Texas, pero la gran tormenta global está aproximándose hacia el mundo entero. Has presenciado la evidencia con tus propios ojos: juicio físico tangible manifestado como hielo, engaño político representado por el número 666, control tecnológico simbolizado en la marca obligatoria. Tienes dos opciones disponibles en este momento. Puedes hacer clic y alejarte de aquí, escuchar a los burladores y regresar a tu estado de sueño cómodo, o puedes arrodillarte ahora mismo. No te estoy pidiendo que te unas a una institución religiosa. Te estoy pidiendo que asegures tu alma inmortal. Si una piedra de granizo del tamaño de una fruta grande te golpeara mortalmente en este instante, ¿tienes absoluta certeza del 100% sobre dónde despertarías? No apuestes tu destino eterno. Pronuncia esta oración conmigo ahora mismo, sin importar dónde te encuentres. Señor, veo las señales manifestándose, escucho la advertencia resonando, admito abiertamente que soy un pecador. Creo que moriste en mi lugar y resucitaste victorioso. Sálvame de la ira venidera. Entrego mi vida completa a ti en este día. Si pronunciaste esa oración con sinceridad, estás preparado espiritualmente, pero comprende que la guerra apenas está comenzando. Estaremos rastreando estas señales cada día sin excepción. Los 40 días están transcurriendo rápidamente. Presiona suscribir, activa todas las notificaciones, no te pierdas la próxima actualización crítica, porque la siguiente señal podría ser el sonido inconfundible de una trompeta celestial. La trompeta posee un lugar profundamente significativo en toda la literatura bíblica, simbolizando frecuentemente intervención divina directa, juicio inminente y la manifestación visible del poder supremo. La trompeta posee un lugar profundamente significativo en toda la literatura bíblica, simbolizando frecuentemente intervención divina directa, juicio inminente y la manifestación visible del poder supremo. Una de las ilustraciones más impactantes del significado de la trompeta radica en su asociación directa con la resurrección de quienes han muerto, un tema que subraya la autoridad absoluta sobre la existencia y la muerte. El resonar de la trompeta aparece con prominencia especial en el Nuevo Testamento, particularmente vinculado al contexto de la resurrección que marcará el cierre de esta era. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52, el apóstol Pablo escribe con claridad meridiana: en un instante, en el parpadeo de un ojo, cuando suene la trompeta final, porque sin duda la trompeta resonará, los muertos serán levantados en estado imperecedero y nosotros experimentaremos transformación completa. Este pasaje ilumina el poder transformador inherente al sonido de la trompeta, marcando con precisión el momento cuando quienes han muerto son resucitados hacia vida eterna, imperecedera y glorificada. De manera paralela, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16
y 17 describen el regreso del Señor acompañado del sonido inequívoco de la trompeta. Porque el Señor mismo descenderá desde el cielo con una orden de mando, con la voz potente de un arcángel y con la trompeta divina sonando, y quienes murieron en Cristo resucitarán primero antes que nadie. Después de eso, nosotros que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aquí la trompeta funciona como una señal divina, orquestando tanto la resurrección como la reunión de creyentes con Cristo. El Antiguo Testamento también proporciona fundamento sólido para comprender el papel de la trompeta en actos divinos. En Éxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, el sonido de una trompeta crece progresivamente más y más fuerte a medida que lo divino desciende sobre el monte Sinaí, significando presencia manifiesta y poder absoluto. Este evento funciona como presagio del uso escatológico de la trompeta, vinculándola directamente con revelación y autoridad divina. Además, el empleo de trompetas en la caída de Jericó, documentado en Josué capítulo 6, versículos 4 al 20, ilustra vívidamente el poder de provocar eventos milagrosos a través del sonido de trompetas. Aunque no está directamente relacionado con resurrección, esta narrativa refuerza poderosamente el concepto de intervención divina manifestada a través del sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta como heraldo de resurrección está saturado de simbolismo profundo. Significa la ruptura del silencio opresivo, el fin de la espera prolongada y el comienzo de una era completamente nueva. Teológicamente, representa el cumplimiento de promesas divinas, la victoria definitiva sobre la muerte y la inauguración de vida eterna para todos los creyentes. El llamado de la trompeta no constituye meramente un evento auditivo, sino una declaración profunda de soberanía divina absoluta y la esperanza inquebrantable de resurrección. En la narrativa bíblica completa, la trompeta funciona como una metáfora poderosa de la capacidad divina de trascender completamente el orden natural, trayendo vida desde la muerte y transformando lo mortal en inmortal. Esta imagen proporciona consuelo genuino y seguridad absoluta a los creyentes, afirmando la certeza de la resurrección y el triunfo final del plan redentor divino. La trampa preparada en la Quinta Avenida 666 está completamente activada. El sistema de control global está operativo y listo, pero lo divino no permanece en silencio. Mientras el enemigo está movilizando activamente a sus agentes terrestres, el Rey Celestial está posicionando estratégicamente sus ejércitos angelicales. Observa con atención lo que más está ocurriendo simultáneamente en América. Mientras la oscuridad se intensifica y se expande en los corredores del poder político, una luz extraña y brillante ha sido registrada descendiendo precisamente sobre el lugar que una vez causó dolor indescriptible a esta nación, la ciudad de Nueva York. Material de video capturado durante el fin de semana muestra una forma brillante y definida descendiendo desde las nubes densas, suspendida flotando en el aire, y luego disparándose de regreso hacia los cielos a velocidad imposible. En el memorial mismo, las cámaras capturaron una figura de apariencia claramente humana de pie entre los haces intensos de luz. Los escépticos insisten en que es un fallo técnico de las cámaras, pero los creyentes comprenden una verdad más profunda. ¿Por qué América específicamente? ¿Por qué Nueva York en particular? Porque este territorio representa el campo de batalla designado. A solo unas cuadras de distancia de donde el espíritu adversario está construyendo su torre masiva de comercio global, se están enviando centinelas divinos. Así como el arcángel Miguel fue enviado específicamente para proteger Israel, el poder divino se está demostrando aquí en territorio americano. Ahora detente un momento. Algunos presenciaron esto y susurraron con temor. Es él.
Es la segunda venida finalmente. Debemos permanecer firmemente fundamentados en las Escrituras. Las Escrituras nos advirtieron con claridad absoluta en Mateo 24. Si alguien les dice, miren, está en el desierto, no salgan corriendo. O si dicen, miren, está escondido en las habitaciones interiores, no lo crean bajo ninguna circunstancia. No permitan que los engañen. Cuando el rey regrese finalmente, no será un video secreto circulando en un teléfono móvil. Cada ojo en el planeta lo verá simultáneamente. El relámpago brillará instantáneamente desde el este hasta el oeste. El mundo entero se detendrá completamente. Entonces, ¿qué representan estas luces misteriosas? No son el rey regresando. Sin embargo, son los trompeteros anunciando su llegada. Son el ejército angelical tomando sus posiciones asignadas. Son las bengalas de advertencia señaladas antes de la invasión definitiva. Y esto no está sucediendo exclusivamente en América. La conexión con la Tierra Santa resulta innegable. Desde el momento en que la tecnología de cámaras fue inventada, fenómenos celestiales similares han sido registrados en los cielos alrededor del mundo entero, tanto de noche como de día. Los testigos han presenciado estos pilares de luz descendiendo en múltiples ubicaciones. ¿Percibes el patrón emergiendo? Lo divino está vinculando Jerusalén, el reloj espiritual del universo, con América, el motor económico del planeta. Está estacionando ángeles sobre los dos epicentros críticos del fin de los tiempos. Hermanos y hermanas, el significado resulta cristalino. El granizo en Texas fue el martillo del juez golpeando el escritorio judicial. El tratado en Nueva York representa el contrato del engañador. Pero estas luces, estos ángeles manifestándose, representan el aliento que se toma profundamente antes de que suene la trompeta. Los instrumentos musicales están levantados en posición. El comando divino está a punto de ser pronunciado. El próximo sonido que escuches podría no ser el viento silbando, o el granizo cayendo, o el presentador de noticias hablando. Podría ser el sonido que despierta a los muertos de sus tumbas. Este año ha difuminado completamente las líneas entre la realidad cotidiana y la profecía bíblica antigua. Muchos descartan estos eventos como meros ciclos naturales repetitivos, pero yo creo firmemente que estamos presenciando la escena final siendo preparada meticulosamente. El escenario está completamente lleno. Los actores están en sus posiciones asignadas. El granizo ha caído sobre Texas. El adversario está operando desde las sombras. Los ángeles están flotando sobre nosotros. Lo único que falta en esta ecuación eres tú. ¿Estás dentro del arca de salvación o todavía estás debatiendo filosóficamente mientras la lluvia comienza a caer? Pequeñas ondulaciones de luz comenzaron a aparecer flotando sobre las líneas de las crestas montañosas, arcos delgados brillando como ondas de calor visual, excepto que el aire ambiente estaba completamente frío. Al principio, los excursionistas lo descartaron como resplandor atmosférico común, el tipo que baila sobre las montañas justo antes del anochecer. Pero en cuestión de días contados, esas ondulaciones se multiplicaron exponencialmente. Lo que una vez pareció un destello perdido y aislado, creció transformándose en cintas ondulantes de luminiscencia, extendiéndose de pico a pico, ondulando con un ritmo que el viento no tocaba. Desde los valles ubicados debajo, se parecían a cortinas masivas de fuego pálido. De cerca, se comportaban como hebras vivientes y conscientes, y los tejidos de algo que no era ni completamente luz, ni completamente sustancia física. Los residentes de las regiones montañosas recordaron el momento preciso en que lo escucharon por primera vez. Antes de que esas cintas se volvieran visibles al ojo humano, una resonancia tenue palpitaba a través del granito sólido. Un zumbido bajo y tembloroso, como si la tierra misma se estuviera sintonizando con algo completamente invisible. No había tormenta aproximándose, ni cambio sísmico detectable, ni siquiera una ráfaga de viento. Sin embargo,
El sonido se intensificó progresivamente, haciéndose más profundo, más completo, hasta que el primer arco de aire luminoso se dobló hacia abajo y flotó a meros metros por encima de la línea de árboles. Se sintió como si el cielo tomara un respiro profundo, dijo un testigo temblando, y exhalara algo que no estaba destinado para ojos humanos. A medida que el fenómeno se expandió hacia las colinas bajas y luego hacia pueblos densamente poblados, su comportamiento se volvió aún más profundamente inquietante. Material de video capturado por drones mostró bandas enteras de luz pivotando hacia la izquierda o derecha en el mismo milisegundo exacto, demasiado uniformes para ser fenómeno atmosférico natural, demasiado sincronizadas para ser movimiento aleatorio. Cuando la brisa empujaba hacia el norte, las cintas derivaban hacia el sur en dirección opuesta. Cuando el aire se calmaba completamente, avanzaban de todos modos, reaccionando instantáneamente, como siguiendo instrucciones precisas de una fuente completamente invisible. Los físicos corrieron urgentemente a medir la anomalía, esperando atribuirla a partículas ionizadas o raras inversiones térmicas atmosféricas, pero sus hallazgos solo profundizaron la confusión absoluta. La salida electromagnética registrada cerca de las crestas excedía los modelos proyectados en casi 12 veces el valor esperado, y los filamentos luminosos se movían en patrones que ninguna aurora natural había exhibido jamás en la historia documentada. Los gradientes de temperatura no respaldaban el resplandor observado. La química del aire no explicaba la resonancia detectada y el movimiento coordinado, luz cambiando de dirección como un solo cuerpo unificado, desafiaba cada marco atmosférico establecido por la ciencia. Un investigador admitió en voz baja y temblorosa: no tenemos una categoría física existente para lo que estamos presenciando aquí. Nada remotamente similar a esto existe en la historia natural documentada de la humanidad. Fuera de los círculos científicos oficiales, las comparaciones llegaron rápidamente. Las escrituras antiguas describen frecuentemente señales extrañas en los cielos, no meramente como maravillas para contemplar, sino como mensajes intencionales. En Habacuc, capítulo 3, versículo 4, el profeta habla de resplandor radiante, donde su poder estaba deliberadamente oculto, un brillo que se mueve con intención clara en lugar de azar ciego. Y en Mateo, capítulo 24, versículo 30, se advierte explícitamente de señales celestiales que precederían una gran revelación final. Los paralelos eran demasiado sorprendentes para que muchos los pasaran por alto o descartaran. La unidad perfecta del movimiento, la escala masiva, la sensación penetrante de que algo estaba siendo señalizado intencionalmente, no simplemente ocurriendo por accidente. Muchos cristianos que veían el material de video comentaron que la escena completa se sentía menos como una anomalía meteorológica y más como un susurro divino, sutil pero inconfundiblemente deliberado e intencional. Ya sea que uno interprete estas bandas luminosas como misterios atmosféricos inexplicables o recordatorios proféticos directos, su impacto permanece idéntico. Obligan a una nación entera a desacelerar y mirar hacia arriba con asombro, porque si el cielo mismo puede hablar en líneas brillantes y patrones coordinados, lo que sigue después en este patrón que se despliega podría hablar con voz aún más potente. Y lo que llegó después destrozó violentamente el límite entre lo familiar y lo imposible, porque estas cintas radiantes no permanecieron confinadas a las regiones montañosas. Comenzaron a elevarse más y más alto, progresivamente, hasta que el misterio abandonó las crestas y entró audazmente al cielo abierto. Como si el temblor en los cielos no fuera suficientemente aterrador, algo más se reveló dramáticamente, esta vez debajo de la línea de nubes, pero muy por encima de las crestas de las montañas. Algo tan deliberadamente estructurado, tan imposiblemente organizado, que incluso observadores veteranos con décadas de experiencia
lucharon por encontrar palabras adecuadas para describirlo. Tarde una noche oscura, a través de las tierras altas del norte, los residentes locales notaron hebras verticales delgadas de luz elevándose desde detrás de la cresta montañosa, tan tenues inicialmente que pasaban fácilmente por estelas de aviones distantes. Pero en minutos contados, esas hebras se entrelazaron perfectamente, torciéndose y tejiéndose, hasta que formaron una columna imponente y masiva, un pilar inmenso de luminiscencia dorada pálida, ascendiendo perfectamente recto hacia la noche. No parpadeaba erráticamente como un relámpago, ni se balanceaba suavemente como las auroras boreales. Se mantenía perfectamente quieto e inmóvil, su superficie ondulando como vidrio líquido en movimiento, sus bordes imposiblemente rectos y definidos, cada contorno tallado con precisión que ningún evento natural conocido debería poseer. Los testigos presenciales dijeron unánimemente que el pilar se sentía vivo y consciente. Cada pocos segundos contados, oleadas de brillo pulsaban hacia arriba desde su base hasta su pico, como un latido cardíaco subiendo hacia los cielos. Y luego, de manera completamente impredecible, fragmentos de luz se desprendían de la columna y derivaban hacia afuera silenciosos, completamente sin peso, cayendo hacia las copas de los árboles debajo como plumas brillantes flotando. Pero una vez que tocaban la tierra, desaparecían instantáneamente, sin dejar brasas, sin rastro alguno, sin quemadura. Sin embargo, por todo su brillo intenso, el fenómeno no hacía absolutamente ningún sonido audible, ningún chasquido de estática, ningún eco reverberante, ni siquiera el suave silbido del aire desplazado. Era como si el pilar existiera completamente fuera de las leyes normales del viento, la gravedad o la atmósfera. Las estaciones de radar no detectaron absolutamente nada, ninguna firma de partículas, ninguna anomalía térmica, ninguna interferencia electrónica. Los funcionarios del espacio aéreo confirmaron que no había vuelos programados en la zona. Los satélites cercanos capturaron la luz misma brillando, pero no registraron ninguna estructura física creándola, solo una forma radiante apareciendo literalmente de la nada. Los especialistas atmosféricos buscaban desesperadamente explicaciones lógicas, columnas de polvo ionizado, hilos de plasma atmosférico superior, incluso raras ventilaciones geomagnéticas emergiendo de la Tierra. Pero ninguna de estas teorías explicaba un pilar vertical perfectamente inmóvil o luz que se movía con tal ritmo intencional y coordinado. Un físico finalmente admitió con frustración: no tenemos una categoría científica para clasificar esto. La naturaleza no esculpe pilares geométricos perfectos. Para muchos espectadores, las comparaciones con las escrituras antiguas surgieron instantáneamente y de manera inevitable. En Éxodo, capítulo 13, versículo 21, el Señor guió a su pueblo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, una señal no solo de poder bruto, sino de dirección y guía. Y en Mateo, capítulo 24, versículo 30, se habla explícitamente de señales celestiales apareciendo antes de una gran revelación final. Una señal vista por todos simultáneamente, inconfundible, completamente no oculta. Algunos que se pararon directamente bajo la columna radiante la describieron como un umbral dimensional, un límite que se sentía menos como un evento natural y más como una colocación deliberadamente intencional. Dijeron que el momento llevaba peso espiritual, un sentido innegable de que estaban presenciando no caos aleatorio, sino intencionalidad divina, algo destinado a ser percibido conscientemente, no descartado casualmente. Ya sea que uno lo interprete como una anomalía atmosférica sin explicación o un eco profético directo, el pilar dorado ahora se erige como una de las manifestaciones más extraordinarias nacidas del cielo jamás presenciadas en suelo americano. Pero lo que los investigadores descubrieron después, profundamente debajo de una costa remota a miles de millas de distancia,
cambió toda la conversación radicalmente. Si has estado siguiendo estas señales de cerca, quédate cerca. Lo que se eleva dramáticamente en los cielos cuenta una parte del relato, pero lo que ha comenzado a agitarse debajo de la tierra podría hablar con voz aún más potente. Mientras los expertos todavía estaban discutiendo acaloradamente sobre el pilar radiante en las tierras altas del norte, otro equipo, esta vez un grupo de geofísicos, encuestando un tramo completamente árido de la cuenca de Nevada, tropezó con algo que conectó el presente con un misterio mucho más antiguo de lo que cualquiera de ellos jamás anticipó. Durante un escaneo estándar de penetración terrestre, uno de los sensores sísmicos se sacudió violentamente sin advertencia, registrando una vibración armónica que ninguna línea de falla conocida debería producir. Al principio, el equipo asumió que era una falla del equipo técnico, pero cuando repitieron el escaneo meticulosamente, la vibración se repitió exactamente, constante, rítmica y casi melódica. Momentos después, la tierra debajo de ellos emitió un breve temblor, pero no hacia afuera como un terremoto convencional, sino hacia arriba, como si algo debajo hubiera exhalado un aliento profundo. Cuando comenzaron a cavar en el punto preciso de resonancia, esperaban descubrir lecho de roca sólido o sedimento colapsado. En cambio, a menos de 2 metros de profundidad, sus herramientas golpearon una superficie lisa y perfectamente curva, cálida al tacto, débilmente luminosa y hecha de ningún mineral conocido en la región entera. Brillaba como cristal, pero sonaba como metal cuando se golpeaba. A medida que cepillaban el suelo restante, emergió el objeto completo ante sus ojos atónitos. Una esfera perfecta, aproximadamente del tamaño de un tazón grande, su superficie grabada con patrones arremolinados que cambiaban sutilmente con la luz ambiental. Y luego sucedió algo que ninguno de ellos olvidará jamás. El momento preciso en que la esfera fue levantada libre de la tierra, un zumbido resonante bajo llenó el cañón completo. No fuerte, pero absolutamente inconfundible, lo suficientemente profundo como para vibrar en el pecho de cada persona, lo suficientemente constante como para sentirse completamente intencional. Los testigos compararon el sonido con un cuerno de carnero distante o con el viento corriendo a través de una caverna demasiado vasta para ser medida. Pero no había viento en absoluto, ningún eco, ningún movimiento de aire. Solo un tono único e inquebrantable, un tono que se sentía como una convocatoria deliberada. Cuando los investigadores finalmente abrieron la esfera después de horas de escaneo térmico extremadamente cauteloso, el fenómeno solo se profundizó dramáticamente. Dentro yacía una losa cristalina delgada, semitransparente, grabada con símbolos que pulsaban débilmente como brasas en fuego que se enfría lentamente. Los lingüistas inmediatamente confirmaron con certeza que las marcas no coincidían con ningún sistema de escritura conocido, ni nativo americano, ni asiático, ni del Medio Oriente, ni ningún sistema antiguo o moderno documentado. Ubicado al lado de la losa había un fragmento diminuto hecho de un compuesto metálico que no debería y no podría existir en el antiguo desierto americano según toda la geología conocida. Las pruebas demostraron que la aleación podía soportar calor extremo, presión inmensa y erosión prolongada en un grado mucho más allá de los materiales terrestres típicos. Alguien en alguna era completamente olvidada había diseñado esta esfera específicamente para sobrevivir al tiempo mismo. A medida que el descubrimiento se difundió por la comunidad académica, el mundo científico zumbó con teorías contradictorias, civilizaciones perdidas, prototecnologías, objetos rituales antiguos. Pero los eruditos bíblicos notaron algo mucho más sorprendente e imposible de ignorar. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Habla explícitamente de un mensaje sellado herméticamente hasta el tiempo del fin. E Isaías, capítulo 29, versículo 11, describe una visión encerrada,
completamente inaccesible hasta el momento señalado divinamente. La imagen era inconfundiblemente clara, preservada hasta su revelación designada, una esfera enterrada profundamente en el suelo, un tono como una advertencia de cuerno, inscripciones de ninguna lengua conocida, un diseño construido específicamente para perdurar siglos, quizás milenios completos. No fue sorpresa que algunos comenzaran a llamarlo la bóveda del eco, sugiriendo que había sido colocada deliberadamente para una generación que algún día estaría lista o forzada a confrontar su significado oculto. Lo que surgió de ese desierto árido no fue simplemente un artefacto arqueológico, fue un mensaje encapsulado, una señal envuelta en misterio impenetrable. Y lo que los investigadores descubrieron después, desplegándose no debajo de la tierra, sino dentro de los restos de algo masivo y antiguo, empujó el patrón que se despliega mucho más allá de lo que los eruditos pensaban remotamente posible. Quédate con nosotros, porque si la bóveda del eco apuntaba hacia atrás a un capítulo completamente olvidado de la historia humana, lo que vino después alcanzó un reino que la mayoría creía que pertenecía exclusivamente a la leyenda y el mito. No mucho después de que la bóveda del eco fue desenterrada en Nevada, llegó otro descubrimiento igualmente perturbador. Esta vez, desde lo profundo debajo de una cresta volcánica colapsada en Utah, y cambió toda la investigación hacia un territorio completamente nuevo e inquietante. Durante una encuesta de estabilidad estructural dentro de una estrecha caverna de basalto, los investigadores encontraron algo que primero confundieron con un depósito mineral ordinario. Incrustada directamente en la pared de piedra, había una formación delgada y curva, suave como vidrio, perfectamente pulido, pero con forma de precisión absolutamente desconcertante. A primera vista, el equipo asumió que era obsidiana volcánica, pero cuando picaron la roca circundante, la superficie reaccionó instantáneamente. Un pulso tenue de luz se extendió a través de la curva, como si el material reconociera el movimiento a su alrededor y respondiera conscientemente. A medida que se despejaba más de la formación, la forma se volvió cristalina, una veta translúcida masiva que se extendía más de 40 pies a lo largo de la pared de la cámara, tejida en la roca como un filamento viviente y orgánico. No era cristal mineral, no era formación rocosa, no era ningún fenómeno natural documentado en toda la región. Incluso la textura desafiaba toda clasificación conocida, más como resina endurecida que piedra sólida. Para cuando expusieron completamente la estructura, los instrumentos confirmaron lo que el ojo desnudo ya sospechaba con certeza. La formación estaba emitiendo un resplandor interno rítmico, perfectamente cíclico, pulsando cada 9 segundos exactos, un latido profundo dentro de la tierra misma. Pero el detalle verdaderamente asombroso surgió bajo análisis espectrográfico detallado. Los pulsos llevaban una frecuencia no encontrada en ningún proceso geológico conocido, no sísmicos, no térmicos, no magnéticos. En cambio, la firma de energía coincidía con tonos atmosféricos de baja frecuencia, el mismo tipo producido por eventos aurorales a gran escala en la atmósfera superior, excepto que este pulso no estaba en el cielo. Estaba incrustado en roca que precedía a toda la historia humana registrada. Cuando el equipo intentó datar la formación usando múltiples métodos, los resultados se volvieron más extraños aún. Múltiples metodologías, decaimiento de uranio, análisis de estratificación, datación de exposición, todas fallaron completamente. Las máquinas no devolvieron números inexactos, no devolvieron números en absoluto. Los sensores se congelaron, el software se estancó y los escáneres se apagaron a mitad del proceso. Era como si la formación se negara activamente a ser medida. Los técnicos ciclaron el equipo, trajeron laboratorios externos, incluso transportaron un fragmento a una instalación en Colorado. Cada dispositivo funcionó mal exactamente de la misma manera,
como si el material interfiriera con el concepto del tiempo mismo. Los científicos discutieron acaloradamente. Algunos culparon a la contaminación, otros sospecharon de una nueva forma de resonancia cristalina, pero los teólogos notaron algo completamente diferente. Las escrituras antiguas hablan de montañas que tiemblan ante su voz y la tierra que produce señales en sus profundidades. Habacuc, capítulo 3, versículo 4, describe resplandor oculto dentro del poder divino, rayos que destellan desde su mano, ocultos hasta el tiempo señalado. El Salmo 97 habla de montañas derritiéndose como cera ante la presencia divina, imágenes que de repente se sintieron menos poéticas y más literales a la luz de este descubrimiento. Los paralelos eran demasiado sorprendentes para que muchos los descartaran. Un pulso oculto en la tierra, un resplandor enterrado en piedra, un ritmo que hace eco de los cielos, pero anclado profundamente debajo. Los científicos lo llamaron una anomalía geotérmica inexplicable. Algunos lo llamaron una batería natural. Pero muchos, especialmente aquellos que observan la serie de señales que se despliegan en toda la nación, vieron algo más profundo. Un mensaje que surge no de huesos antiguos, sino de los cimientos de la tierra misma. Y el momento planteó la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué un pulso silencioso durante milenios despertaría ahora, en este momento específico? Ya sea visto como una imposibilidad geológica o un temblor profético, la beta pulsante de Utah se encuentra entre los descubrimientos más perturbadores en la memoria reciente. Y lo que sucedió después no vino de debajo del suelo, sino que descendió de los cielos, de una manera para la que nadie estaba preparado. Quédate con nosotros. Este patrón apenas está comenzando a revelarse. Hemos visto las señales con nuestros propios ojos, la luna de sangre sobre los cielos, los pilares de fuego sobre Jerusalén. Pero lo divino no solo nos está mostrando las señales visualmente, nos está dejando escucharlas. Imagina esto vívidamente. Estás caminando por las bulliciosas calles de Brooklyn. El sol se está hundiendo bajo el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el horizonte urbano. El aire está saturado del ruido habitual de la ciudad. Sirenas aullando, tráfico rugiendo, millones de personas apresurándose a casa. De repente, un sonido rompe el ruido. No es una sirena, no es un motor de avión, es una sinfonía completa de trompetas resonando desde los cielos mismos. Agarra tu alma, te detiene en seco. Es un gemido metálico melódico que parece vibrar el aire mismo a tu alrededor. Esto no está sucediendo en una ciudad antigua de Medio Oriente. Esto está sucediendo ahora mismo en los cañones de concreto de América. Y no es solo Nueva York. Los informes están llegando desde San Francisco. Desde los cielos esmeralda a través de América, la gente está sacando sus teléfonos, grabando el cielo, haciendo la misma pregunta aterrorizada. ¿Qué es ese sonido? Los testigos lo describen como una orquesta gigante. Otros dicen que suena como metal chocando desde las estrellas. Aparece de la nada, hace eco por millas y luego se desvanece. El mundo está luchando por respuestas. Culpan a la aurora boreal, culpan a la presión atmosférica. Algunos incluso susurran sobre extraterrestres o bromas elaboradas. Es un misterio global, una tendencia viral en TikTok, pero mientras el mundo vibra con incertidumbre, nosotros vibramos con reconocimiento. Conocemos ese sonido. Nos envía escalofríos por la columna vertebral, no porque tengamos miedo de lo desconocido, sino porque sabemos exactamente lo que presagia. Esto no es una novela de ciencia ficción. Esto es 2025. Estas son las pruebas de sonido antes del evento principal. Muchos de ustedes están preguntando, ¿es este el fin? ¿Por qué está sucediendo en América y no en Jerusalén? Amigo,
No te preocupes por la ubicación. Cuando la trompeta real suene, no necesitarás un video de YouTube para escucharla. La Biblia nos da una promesa magnífica en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con el sonido de la trompeta divina. Piensa en eso. La trompeta divina no estará limitada por la geografía, no será bloqueada por paredes. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice, cada ojo lo verá y creo que cada oído lo escuchará. Entonces, ¿por qué estamos escuchando estos sonidos ahora? ¿Por qué estos ruidos inquietantes en San Francisco? Y si esta es solo la primera pieza, entonces lo que sigue puede ser aún más revelador. Quédate con nosotros porque la segunda parte lleva esta narrativa a la verdadera definición de pérdida. Comenzó en los campos urbanos. Sabemos lo que la trompeta significa para el creyente. Pero también debemos mirar el otro lado de la moneda porque el adversario siempre intenta falsificar lo que lo divino crea. Pero seamos claros, no somos la primera generación en pararse bajo un cielo parlante. La historia está llena de relatos que desafían la explicación. Desde las trompetas bíblicas que destrozaron los muros de Jericó hasta los zumbidos inquietantes que atormentaron a la Europa medieval, la humanidad siempre ha mirado hacia arriba con asombro y miedo ante estas anomalías acústicas. Pero aquí está la diferencia. En ese entonces eran eventos aislados. Hoy en 2024 y 2025 son globales. Entonces, cuando escuchas estos fuertes estruendos sacudiendo tus ventanas hoy, ¿qué está realmente sucediendo? ¿Es la tierra misma gimiendo como dice Romanos 8? ¿O hay una frecuencia hecha por el hombre siendo transmitida sobre nuestras cabezas? Necesitamos mirar los datos. Sí, hemos tenido señales antes. En 1977, la señal WOW desconcertó a los astrónomos. En 1997, el sonido masivo del bloop desde el fondo del océano aterrorizó a los científicos. Durante décadas llamamos a estos misterios. Pero lo que estamos viendo ahora no es solo un misterio, es un patrón. El famoso zumbido, ese zumbido de baja frecuencia que volvió loca a la gente en Nuevo México en los 90, ya no está aislado. Ahora se está reportando en suburbios de toda América, en el Reino Unido, en Australia. Ya no es solo un bloop en el océano profundo. Son terremotos celestiales sacudiendo ciudades desde el Medio Oeste hasta el Medio Oriente. La intensidad está aumentando 30 desviaciones estándar por encima de la norma. La frecuencia se está estrechando. Lo que sea que esto es, se está volviendo más fuerte y se está acercando. Y esto nos lleva a la esquina oscura de la conversación. Es posible que estas trompetas no sean del cielo, sino de Alaska. Entra el programa de investigación auroral activa de alta frecuencia. Durante años, el gobierno nos dijo que era solo para estudiar la ionosfera. Pero en la era de la geoingeniería moderna y la guerra climática, tenemos que hacer las preguntas difíciles. Con 180 antenas capaces de bombear 3.6 millones de vatios al cielo, ¿estamos mirando un experimento científico o un arma? Esto no es solo ficción paranoica. Hace décadas, el secretario de Defensa William Cohen advirtió que existía tecnología para alterar el clima y desencadenar terremotos de forma remota a través de ondas electromagnéticas. Si tenían esa tecnología en 1997, imagina lo que tienen en 2025. ¿Es el sonido de la trompeta en realidad el desgarro de la atmósfera por frecuencias hechas por el hombre? ¿Es el sonido del hombre tratando de jugar a ser supremo? Y América no está sola en esto. En lo profundo de Rusia se encuentra la instalación de calentamiento ionosférico Sura, un sitio igual de poderoso, igual de secreto. Los residentes allí también reportan luces extrañas, sonidos extraños. Este y oeste, el hombre está pinchando al oso de la atmósfera. Entonces nos quedamos con una realidad escalofriante.
Tenemos al hombre disparando el cielo con ondas de radio por un lado y tenemos a lo divino señalando el fin de los tiempos por el otro. Algunos citan Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo y luego sonó la trompeta. Aquí está la verdad, esperando en el silencio entre los sonidos. Ya sea que estos ruidos sean causados por tecnología humana, por placas tectónicas cambiantes o por ángeles, el mensaje es el mismo. La tierra se está desestabilizando. El velo se está adelgazando. El hombre puede estar tratando de controlar el clima, pero no puede controlar el momento divino. Las trompetas falsas del hombre pueden ser ruidosas, pero no son nada comparadas con la trompeta que viene. El hombre puede intentar replicar los sonidos del cielo, pero ¿qué está sucediendo ahora? Debemos recordar que el cielo siempre ha sido la cartelera divina y el trueno siempre ha sido su voz. En Josué, capítulo 6, los muros de Jericó no cayeron debido a un terremoto, cayeron debido a un sonido. En Apocalipsis, el fin no se anuncia con un mensaje de texto, se anuncia con 7 trompetas. La historia nos dice que el cielo habla antes de que el mundo cambie, pero aquí está la diferencia entre entonces y ahora. En los 1800, un sonido misterioso era una leyenda local. En 2025 es una realidad viral. ¿Qué hace que este año sea diferente? La claridad. Ya no dependemos de mitos borrosos. Tenemos timbres Ring en Ohio capturando el suelo sacudiéndose por un sonido en el cielo. Tenemos cámaras de tablero en el Medio Oeste grabando chillidos metálicos sobre la autopista. Ya no es solo un rumor, es evidencia digital. Desde los suburbios de América hasta el tranquilo campo de Inglaterra, la atmósfera está gritando. Déjame llevarte al interior australiano. Justo la semana pasada, un sonido perforó el silencio del desierto. No era trueno, era un gemido profundo y resonante. Los testigos lo describieron como si la tierra misma estuviera en dolor, literalmente gimiendo bajo el peso del pecado, tal como predijo Romanos 8. Ahora salta a Tokio, Japón. En medio de las luces de neón y la hora pico, el sonido cambió. No era un gemido, era un coro etéreo inquietante. Imagina miles de personas congelándose en los cruces peatonales, mirando hacia arriba, aterrorizadas por una melodía que parecía venir de ángeles o de los caídos. En Ohio, Estados Unidos, justo en el corazón, los residentes reportaron un sonido como metal triturándose, como una máquina invisible gigante flotando justo sobre las nubes. Sonaba como los engranajes de la historia cambiando violentamente y finalmente a las aldeas remotas de Escandinavia. Esto es lo más perturbador de todo. Los locales no escucharon máquinas, escucharon voces, susurros, llantos, una cacofonía de espíritus invisibles en el aire. Algunos lo llaman folclore, pero nosotros lo llamamos Efesios, capítulo 2. Versículo 2. El príncipe del poder del aire manifestando su reino. Los escépticos están peleando en las secciones de comentarios ahora mismo. Son placas tectónicas, son aviones militares secretos, son extraterrestres. Pero da un paso atrás. Mira el panorama completo. La tierra está gimiendo en Australia. El cielo está triturando en Estados Unidos. El aire está cantando en Japón. Los espíritus están llorando en Escandinavia. ¿Son estas solo anomalías? ¿O estamos escuchando la orquesta celestial afinándose para el acto final? La Biblia dice que en los últimos días los corazones de los hombres les fallarán por temor de lo que viene sobre la tierra. Estos sonidos son la obertura. Y si la obertura es así de aterradora, imagina lo que será el evento principal. Y justo cuando la gente pensó que el impulso había alcanzado su límite, surgió una nueva señal, una que no se elevó del cielo o de la tierra, sino del mar mismo. Quédate cerca. Lo que se desplegó después estiró toda la investigación en una dirección aún más extraña. En las primeras horas, frente a la costa de Oregón, los pescadores reportaron ver una aureola de neblina brillante flotando pulgadas sobre el océano. Al principio, asumieron que no era más que calor elevándose del agua.
Pero a medida que se acercaban, la neblina se elevó, formando una espiral amplia que rotaba sin viento, emitiendo un zumbido tenue que vibraba a través de los cascos de sus botes. Algunos lo describieron como una cortina hecha de agua y luz. Otros dijeron que parecía como si el océano estuviera respirando, y antes de que alguien pudiera darle sentido, la espiral colapsó sobre sí misma, dejando el mar perfectamente quieto. Para este punto, cada región llevaba su propia señal desconcertante. Una marea antinatural de niebla roja en el medio oeste, el horizonte tembloroso en Arizona, el anillo flotante sobre Maine, el llamado resonante sobre las rocosas. Parecían desconectados, aislados, compitiendo por titulares, y testigos ordinarios comenzaron a unirlos. Surgió un patrón. Estos eventos nunca estaban peleando por atención, estaban encajando en su lugar. Cuando se ven lado a lado, formaban un mosaico invisible para cualquiera que examinara solo una pieza. La neblina estremecedora sobre el desierto pertenecía a la tierra. El mediodía oscurecido en el norte pertenecía al cielo. La espiral sobre el Pacífico pertenecía a las aguas. La reliquia enterrada pertenecía a la tierra debajo. La resonancia atmosférica pertenecía a los vientos invisibles. Diferentes reinos, diferentes firmas, pero todos surgiendo en la misma temporada, sin una causa clara. Eso es lo que obligó a los eruditos y teólogos por igual a desacelerar y reconsiderar. Para muchos creyentes, esta alineación agitó recuerdos de las palabras en Mateo 24. No una sola señal, sino una convergencia. Habló de perturbaciones a través de la naturaleza, naciones y cielos elevándose juntos, y luego agregó: cuando todas estas cosas comiencen a desplegarse, sepan que el tiempo está cerca. Lucas hace eco del mismo corazón. Enderécense y levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Lucas 21, 28. Estos momentos nunca fueron destinados a aterrorizar, sino a despertar. Y cuando se colocan contra lo que vemos ahora, la resonancia es difícil de descartar. Una niebla que se mueve contra el viento, aguas que se forman como una hélice, un horizonte que tiembla sin un terremoto, una vasija más antigua que la civilización registrada, una resonancia sin instrumento humano, una neblina de luz flotando sobre el mar, como respondiendo a una señal desde algún lugar más allá del orden natural. Para nuestros abuelos, incluso uno de estos habría sido inimaginable. Sin embargo, encontrar todos ellos en un lapso tan estrecho exige una mirada más profunda. Ninguna señal da un veredicto final, pero juntos forman un ritmo, uno que se siente extrañamente familiar. Uno que hace eco de un patrón hablado mucho antes de que nuestra generación respirara. Esto no se trata de forzar las escrituras en los titulares. Se trata de reconocer que las categorías descritas, tierra, mar, cielo, naciones, parecen estar agitándose al mismo tiempo. Y eso nos lleva a la pregunta que se hace en silencio en salas de estar, audazmente en iglesias y urgentemente en línea. Si estas señales no son accidentales, ¿qué están preparando al mundo para presenciar? Y más urgentemente, ¿podrían estos ser los temblores tempranos del regreso que se nos advirtió observar? Mantente vigilante y mantente listo. Escribo estas líneas mientras la pantalla de noticias todavía parpadea con imágenes que la humanidad nunca pensó que tendría que presenciar. California, el símbolo de sueños, de tecnología, de prosperidad, ya no está intacta. Los informes geológicos confirman que la falla de San Andrés se ha desgarrado completamente. Una zanja profunda divide el estado en dos. El océano Pacífico está inundando el valle interior. Los rascacielos de San Francisco, los bulevares relucientes de Los Ángeles, todos han colapsado o sido tragados en solo unos minutos. Hermanos y hermanas, el mundo está en pánico. La gente está llorando. La gente está gritando.
Y tristemente, como predijo Apocalipsis 16:21, hay personas que están mirando hacia los cielos para maldecir al Creador por este desastre. Pero no estoy escribiendo esta carta para que nos sentemos y analicemos geología o política. Te escribo como un pastor con el corazón palpitante, pero mis pies firmemente plantados en la roca de los siglos. Abre tus Biblias a Apocalipsis 16, 17 a 19, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Hubo relámpagos, estruendos, truenos y un gran terremoto, tal como no había sido desde que la humanidad estuvo en la tierra. La gran ciudad se dividió en tres. Las ciudades de las naciones cayeron. Lo que estamos viendo en California, por terrible que sea, puede ser solo una demostración, una sombra de la séptima copa de ira, pero es suficiente para enviar un mensaje impactante al espíritu de cada persona. Las palabras que resonaron desde el trono en la visión de Juan, recordando que el tiempo de gracia no es interminable. Hemos vivido como si esta tierra fuera eterna. Construimos torres de Babel de tecnología, de fama, y pensamos que estamos a salvo. Pero hoy, lo divino permite que esta sacudida suceda para hacernos solo una pregunta. ¿Dónde está tu fundamento? Queridos amigos, sé que tienen muchos planes. Comprar una casa, iniciar un negocio, viajar, todas son cosas buenas. Pero si mañana el lugar donde estás parado se desgarra como California hoy, ¿a dónde irá tu alma? Este evento no es para decir que hay odio hacia California, sino para despertar al mundo entero. No mires las ruinas y juzgues sus pecados. Una vez se dijo sobre el colapso de la torre de Siloé, ¿crees que estos eran peores pecadores que todos los demás? Te digo que no, pero a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Lucas 13:5. El arrepentimiento no es un sentimiento fugaz de remordimiento. El arrepentimiento es un giro radical. Es renunciar a los ídolos que adoramos, dinero, yo, comodidad. Es llorar por nuestros propios pecados antes de llorar por la pérdida de nuestras posesiones. Es correr hacia la cruz cuando el resto del mundo corre a cubrirse. El tiempo ya no es nuestro aliado. El reloj de la historia está marcando sus últimos latidos. Te insto a no estar paralizado por el miedo, sino a estar motivado a prepararte. Prepárate espiritualmente. Asegúrate de tu salvación. Llena tus lámparas con aceite como las vírgenes sabias. No esperes hasta que la tierra tiemble antes de comenzar a orar. Entonces el rugido del caos ahogará la voz gentil del Espíritu Santo. Prepara tu actitud. En medio de la tribulación, el mundo maldecirá. Apocalipsis 16:21. Pero el pueblo divino debe ofrecer alabanza y confianza. Tu firmeza es un faro para aquellos en desesperación. Actúa ahora. Haz las paces con alguien a quien odias. Comparte el evangelio con tu vecino. Vive una vida santa hoy. No lo pospongas hasta mañana, porque California pensó que también tenía mañana. California está dividida, pero Cristo nunca está dividido. La gran ciudad puede caer, pero el reino es eterno. No entres en pánico, mantente alerta, ponte de rodillas. Este no es un momento para tener miedo. Este es un momento para que la iglesia brille más intensamente en la oscuridad. El regreso está muy cerca. ¿Estás listo? En la gracia y urgencia de los últimos tiempos. Sucedió al mediodía. No hubo sirena de advertencia. No hubo declaración de guerra. Simplemente el cielo se volvió contra la tierra. Durante 45 minutos, la atmósfera, el escudo que ha protegido a la humanidad durante 6.000 años, pareció desvanecerse. Los informes científicos lo llaman un evento solar hipertérmico. Hablan de eyecciones de masa coronal, de colapso del campo magnético, de fuga térmica en baterías de litio. Nos muestran gráficos, nos muestran tablas. Intentaron explicar la física de cómo el vidrio se derritió y el acero se deformó. Pero mira las cenizas, mira las millas de hierro silencioso ennegrecido serpenteando a través de nuestras ciudades como venas quemadas. Esto no es una anomalía climática, esto no es un capricho de la naturaleza. Si estás viendo esto, estás presenciando la ruptura de un sello.
Estás viviendo a través de una página de las Escrituras que la mayoría pensaba que era simplemente una metáfora. Abre tus Biblias. El tiempo de especulación ha terminado. El tiempo de leer Apocalipsis como una novela de fantasía ha terminado. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol recibió poder para quemar a la gente con fuego. Fueron abrasados por el calor intenso y maldijeron el nombre del Creador que tenía control sobre estas plagas, pero se negaron a arrepentirse y glorificarlo. Hoy debemos hacer la pregunta difícil. Debemos mirar en el corazón de esta tragedia y preguntar por qué. ¿Por qué el sol y por qué los vehículos? Este evento, esta ignición solar, es un desmantelamiento divino de los ídolos modernos que hemos adorado durante un siglo. Para entender la magnitud completa de la cuarta copa, no necesitamos buscar trucos mágicos místicos, simplemente necesitamos mirar la realidad aterradora de la astrofísica. Lo que estás presenciando, los vehículos en llamas, la infraestructura derritiéndose, es simplemente el acto de apertura de un escenario que los científicos han temido durante más de un siglo. Lo llaman un evento clase X Carrington. En 1859, una tormenta solar golpeó la Tierra con tal ferocidad que las estaciones de telégrafo estallaron en llamas espontáneamente y se vieron auroras tan al sur como el Caribe. Pero en 1859, el mundo no funcionaba con chips de silicio. El mundo no dependía de un sistema de posicionamiento global. Hoy, sin embargo, vivimos dentro de una jaula digital. Hemos construido toda nuestra civilización sobre la fragilidad de la electricidad. Las Escrituras registran en Apocalipsis 16:8 que al sol se le dio poder para quemar a la gente con fuego. Deja que esa frase penetre. Se le dio poder. Esto implica una eliminación de restricción. Durante milenios, la Tierra ha estado envuelta en un escudo magnético. La magnetosfera nos protege de la radiación violenta del espacio, pero los geólogos y astrofísicos confirman que este escudo se está debilitando, se está adelgazando. Cuando esta protección divina se levanta y una eyección masiva de masa coronal impacta nuestro planeta, la atmósfera efectivamente se convierte en un microondas global. Esos autos modernos con sus miles de microchips y baterías de litio de alta energía ya no son medios de transporte. Bajo el bombardeo de esta radiación cósmica se convierten en bombas de tiempo. La fuga térmica viene no solo del calor exterior, sino de la energía que fluye dentro de los sistemas mismos en los que confiamos. Pero el horror no se detiene en el cielo. Hay un vínculo mortal invisible entre el sol y la tierra profunda del que poca gente habla. A menudo pensamos en el clima y los terremotos como cosas separadas, pero la Biblia los vincula. Y ahora la ciencia confirma la conexión. Cuando una tormenta solar de esta magnitud golpea, no solo calienta el aire, comprime la atmósfera, envía corrientes eléctricas masivas que fluyen a través de la corteza terrestre. Este es el gatillo cósmico. Este es el efecto dominó del Apocalipsis. Los cambios de presión intensos y los choques geomagnéticos despiertan a los gigantes dormidos debajo de nuestros pies. Las placas tectónicas, ya bajo estrés, comienzan a gemir. Es por eso que en Lucas 21:25 habló de un caos sincronizado. Habrá señales en el sol, luna y estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y el agitar del mar. Nota la secuencia. El sol actúa y los mares rugen. ¿Por qué? Porque cuando se derrama la cuarta copa, el repentino pico violento de temperatura comienza a desestabilizar las plataformas de hielo polar a una tasa catastrófica. No estamos hablando del derretimiento lento de modelos de calentamiento global que abarca décadas. Estamos hablando de derretimiento instantáneo. El peso cambiante de esa agua combinado con el choque geomagnético al núcleo de la Tierra desencadena las fallas. Entonces
Tienes fuego desde arriba y sacudida desde abajo. El anillo de fuego comienza a encenderse no metafóricamente, sino literalmente. Los volcanes inactivos, estimulados por los cambios magnéticos, escupen cenizas en la estratosfera. Los tsunamis generados no solo por temblores, sino por deslizamientos de tierra submarinos, corren hacia las costas. La humanidad se encuentra atrapada entre dos mandíbulas del juicio, el cielo abrasador y el profundo tembloroso. Y en medio de esto vemos la muerte de nuestro mayor ídolo, la red. Hemos construido una torre de Babel hecha de vidrio, acero y señal de Wi-Fi. Creemos que somos supremos porque tenemos inteligencia artificial, porque tenemos vehículos autónomos, porque podemos hacer videollamadas a través de océanos. Nos hemos convencido de que hemos dominado la naturaleza, pero lo divino solo necesita tocar el sol. Solo una estrella entre miles de millones. Y toda nuestra civilización moderna es enviada de vuelta a la edad de piedra en 45 minutos. Piénsalo, sin internet, sin GPS para guiar los camiones de suministro que ya están ardiendo, sin sistema bancario para procesar tu dinero, sin bombas eléctricas para traer agua a los pisos superiores de tu complejo de apartamentos. La ignición solar sirve a un propósito divino específico. Despoja la ilusión de comodidad. Es la exposición final de nuestra desnudez. Cuando el aire acondicionado muere en calor de 120 grados, cuando el refrigerador falla y la comida se pudre, el hombre se da cuenta de cuán pequeño, cuán débil y cuán dependiente realmente es. Y esto nos lleva al versículo más aterrador en todo el capítulo. Apocalipsis 16:11 registra la respuesta humana a esta agonía. Maldijeron al Creador del cielo por sus dolores y sus llagas, pero se negaron a arrepentirse de lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque ante un poder tan obvio no se inclinan, porque la mente moderna se ha vacunado contra lo divino. Mirarán el sol quemándolos y culparán al cambio climático y dirán que no grabamos suficiente carbono. Culparán al gobierno por no construir mejores escudos. Culparán a los científicos por no predecir la llamarada. Buscarán un salvador tecnológico para remendar el cielo. Buscan salvación de la misma creación que actualmente los está matando. Esta es la ceguera espiritual definitiva. Preferirían arder en su orgullo que arrodillarse en su humildad. Pero te estoy hablando a ti, el que está escuchando esta voz en la oscuridad. Tú que sientes la sacudida en tu espíritu, no dejes que el miedo te paralice. Deja que el temor reverente te despierte. Estos fenómenos naturales, las tormentas solares, los terremotos, los mares rugientes, no son accidentes aleatorios. No es simplemente madre naturaleza teniendo un mal día. La naturaleza está obedeciendo, el viento lo escucha, las olas le obedecen. Ese sol ardiente es un sirviente cumpliendo el comando de su maestro. La única criatura en el universo que actualmente está en rebeldía es la humanidad. Estas cosas fueron llamadas dolores de parto en Mateo 24. Piensa en esa imagen. El trabajo es violento. El trabajo involucra sangre, dolor y gritos. Para un observador, parece muerte. Pero el propósito del trabajo es la vida. La tierra está gimiendo, torciéndose y calentándose porque está tratando de dar a luz un nuevo reino. Un reino donde, como promete Isaías 60:19, el sol ya no será tu luz de día, sino que el Señor será tu luz eterna. La cuarta copa ha sido derramada. El calor que sientes es una advertencia final. Podrías ser capaz de encontrar un búnker para esconderte de la radiación. Podrías ser capaz de almacenar suficiente agua para sobrevivir la sequía, pero no puedes esconderte de la presencia del Rey que viene. No mires el termómetro, mira tu corazón. No esperes el próximo informe del clima. Abre las profecías. Cuando los sistemas satelitales fallen, cuando los cables de fibra óptica se derritan, cuando cada conexión que el hombre ha hecho se corte, es entonces cuando la conexión con el cielo se vuelve la más clara. No hay señal ocupada en la línea,
al trono de gracia. No hay zonas muertas en el reino. Se está usando el calor del sol para intentar derretir la dureza de tu corazón. No se está haciendo esto porque hay odio hacia ti. Se está haciendo esto porque se está desmantelando el mundo que amas para que finalmente puedas amar al que te hizo. Entonces, mientras el cielo se vuelve rojo y la tierra tiembla, pregúntate, ¿está tu fundamento construido sobre los sistemas de este mundo? ¿Sistemas que arden y se rompen? ¿O está tu fundamento construido sobre la roca de los siglos? Las sombras están huyendo, la luz verdadera viene, y para aquellos que lo conocen, este fuego no es un fin, es una refinación, es una purificación. Mantente firme. Mantén tus ojos en los cielos, no en terror de lo que está cayendo, sino en esperanza de quien está descendiendo. Maranata. Ven, Señor. Los meteorólogos inicialmente culparon una convergencia anómala de corrientes ascendentes frías y humedad del Golfo, pero al segundo día sus propios datos los traicionaron. Las firmas de radar mostraban patrones de formación de hielo vertical que no deberían existir en latitud texana. Los instrumentos registraron ráfagas de energía atmosférica, intervalos rítmicos agudos, pero ningún ciclo climático conocido los igualaba. Es como si el cielo forjara el granizo antes de que alcanzara las nubes, admitió un técnico. Otro especialista dijo que las lecturas eran persistentes, más allá de la explicación, porque cada modelo colapsaba bajo el peso de los números. Para las familias en Dallas, Waco y los pequeños pueblos extendidos entre ellos, el efecto fue desconcertante. Algunos describieron escuchar un zumbido grave en el aire momentos antes de que la tormenta estallara, como si la tierra misma se estuviera preparando. Otros dijeron que el granizo portaba una presencia, cada impacto resonando con un extraño timbre metálico. Escucha a Mark, un hombre que no creía en profecía, un hombre que se burlaba de la idea del fin de los tiempos hasta el sábado por la noche. He vivido en Texas toda mi vida. Conozco las tormentas. Esto no fue una tormenta, esto fue un ataque. No sonaba como lluvia, sonaba como fuego de artillería. Vi un trozo de hielo del tamaño de una cabeza humana destrozar el bloque del motor de mi camioneta. Miré hacia arriba y el cielo no estaba gris. Se veía extraño, antinatural. Por primera vez en mi vida, no pensé en el seguro. Pensé, esto es todo. Finalmente hay ira divina. Viejos rancheros, hombres que habían vivido décadas de clima texano, dijeron que nunca habían visto caer hielo con tal precisión y furia. Conocemos las tormentas, testificó un ranchero, pero esto no es cómo se comportan las tormentas. Los científicos lanzaron teorías. Temperatura atmosférica superior, cizalladura, anomalías de microrráfagas, interferencia particulada derivando de incendios forestales distantes. Cada explicación sonaba razonable hasta que se comparaba con las lecturas reales. Nada coincidía, nada se replicaba. Algo estaba moldeando la tormenta de una manera que no encajaba con los procesos naturales. Y para los creyentes en toda América, los informes se sentían inquietantemente familiares. Las escrituras hablan de momentos cuando lo divino usa el granizo como señal y advertencia. En Job 38, 22 a 23 se pregunta, ¿has entrado en los depósitos del granizo que reservo para tiempos de angustia? El contexto es antiguo, pero la imagen resuena hoy. Una fuerza poderosa descendiendo desde arriba, inesperada y severa. Sara, una enfermera, vio algo aún más específico, algo que coincide perfectamente con la descripción profética. Estaba atrapada en mi auto. El vidrio explotaba a mi alrededor y recordé el versículo. Y los hombres blasfemaron contra el Creador por la plaga del granizo. Miré alrededor y la gente no estaba orando. Estaban maldiciendo. Estaban gritando con ira al cielo, justo como la Biblia dijo que lo harían.
Fue entonces cuando supe que cruzamos una línea. Esto no es clima, esto es el comienzo de la tribulación. Se advirtió en Lucas 21:11 que habría eventos temibles y grandes señales desde el cielo. No metáforas, no símbolos poéticos, disrupciones reales en el mundo natural que insinúan un movimiento más profundo agitándose bajo la superficie de la historia. Y ahora pastores, eruditos y cristianos comunes están preguntando si esta tormenta de granizo sin precedentes en Texas no es solo clima, sino el temblor de apertura de algo más grande. Anomalía científica o señal profética, cualquiera que sea el lente que uno elija, la verdad permanece. Esta tormenta de granizo muy bien puede ser la primera línea de una historia que aún se está desarrollando y su peso es imposible de ignorar. David, un anciano que ha estado observando las señales durante 50 años,